Ahora mismo, para entender un poco cómo sería la situación legal de la prostitución en España. No está legal, pero tampoco es ilegal. Está en un limbo. ¿Por qué crees que la regulación puede, digamos, que beneficiar esta protección? Tú lo que no puede ser es que en Francia les peguen y que nadie pueda hacer nada porque ellas tienen miedo porque está abolida la prostitución. Han invisibilizado la prostitución, no han acabado con ella. ¿Qué postura plantean las feministas respecto a la prostitución? Las feministas dicen que hay que haber una abolición porque dicen que tienen que acabar con los puteros. Pero la realidad no es esa. La realidad es que aquí el país se está enriqueciendo con subvenciones millonarias que están dando a asociaciones que dicen rescatistas y luego lo que hacen es que verdaderamente ellas son las proxenetas de verdad porque no ayudan a nadie. Y yo no juzgo que vayan a contratar estos servicios, ¿eh? Lo que juzgo es la hipocresía y la moral que hay de que justamente los que más contratan servicios son los que luego dicen que sí quieren la abolición de la prostitución. Podríamos decir que gran parte de los diputados del PSOE hacen este tipo de cuestiones. Gran parte de políticos de España contratan estos servicios. Luego muchas niñas tuteladas pasan a ser trabajadoras sexuales y muchas empiezan a contarte y te dicen ya que donde estaban en los centros abusaban de ellas. ¿En serio? Sí. O sea, que hay casos de en... Es una pena, ¿verdad? Porque al final son tuteladas, ¿no? Susana, ¿tú crees que Sánchez es consciente de todo el faranduleo que se da dentro del partido? Sí. ¿Y lo que pasa con su mujer? Yo creo que cuando hay infidelidades, quien no las quiere ver que no las vea, pero eso se nota. ¿Pero por las dos partes o por una? A mí me comentan, se rumorea que por ambas partes, pero yo en las vidas privadas de los demás no me meto. Muy buenas familia y bienvenidos un día más a Wall Street Wolverine. Creo que tenemos un podcast bastante bomba. Esperemos que cuando le saquemos dé qué hablar. Estoy aquí con Susana. Pequeña presentación para todo el público. Bueno, soy Susana Pastor, llevo 3 años con el activismo para regular la prostitución en España y también en Europa. Y bueno, soy una de las personas que denunció el caso Tito Berni, que también machacó bastante al señor Ábalos por votar la abolición y luego lo que ha salido ahora mismo en prensa. Y soy una persona que mira por los derechos y sobre todo no a la abolición y sí a la regulación. Por ir un poco por partes, en la parte del Tito Berni, vimos un poco durante la pandemia, también se estaba votando para abolir la prostitución y demás. ¿Qué ocurrió alrededor del Tito Berni y qué información puedes tener? Bueno, pues yo en el mes de junio me llegan unas chicas y me enseñan fotografías de todo lo que estaba ocurriendo y yo les digo que no las enseñen, ¿vale? Porque puede ser que se tomen medidas contra ellas que no quisiéramos que pasaran. Entonces digo que eso se tiene que hacer bien y que ya llegará el momento, pues que en algún momento se podrá demostrar. Llega el turno de votar la abolición y el señor Tito Berni es uno de los que vota sí a la abolición. Entonces yo tengo la gran suerte de que la señora Macarena Olona contacta conmigo, me da el empuje que necesitábamos para que nos escuchara España. Y entonces ahí le digo que hay gente y políticos que votan sí a la abolición y por la noche contratan servicios. La gente pensaba que estaba loca y a los meses salieron las fotografías. ¿Hay siglas políticas o es algo generalizado en el Congreso? Es generalizado, pero yo siempre digo lo mismo, yo no juzgo que vayan a contratar estos servicios, ¿eh? La vida privada de cada uno es la vida privada. Lo que juzgo es la hipocresía y la moral que hay de que justamente los que más contratan servicios son los que luego dicen que sí quieren la abolición de la prostitución. O sea, que estamos hablando de que podríamos decir que gran parte de los diputados del PSOE hacen este tipo de cuestiones. Gran parte de políticos de España contratan estos servicios. Y cuando hablabas, por ejemplo, del tema de las reprimendas, ¿qué tipo de reprimendas puede tomar a lo mejor un político contra las prostitutas? Pues mira, con el caso de Tito Berni, las que enseñaron fotografías tuvieron luego muchas represalias. Entraron a sus casas, hubieron algunas que fueron detenidas, otras que fueron coaccionadas. Se les prometió muchísimo a las migrantes que no tienen papeles porque no estaban regularizadas y se les metió mucho miedo. De hecho, yo cuando sale todo me tengo que ir a Canarias porque a 2 de las chicas las tengo que traer a la península porque estaban acojonadas. Y eso es lo que debe de mirar los políticos que no puede ocurrir. Y desde luego con una abolición esto va a pasar todavía más. ¿Crees que con esta, digamos, que iniciativa que ha planteado el PSOE, un poco yo creo que para limpiar la imagen de todo lo que está ocurriendo en los últimos días, puede hacer que más prostitutas se animen a hablar? Ojalá, ojalá. Y de hecho yo le dije al PSOE ya en su día que yo le hacía la lista de todo su partido para que si tenían que tirarlos como dijeron, que los tiraran. ¿Esto llega hasta Sánchez? Presuntamente puede ser, algo me han dicho y puede ser que sí. ¿Pero reciente, de algún momento? Bueno, a mí presuntamente contactaron hace unos meses. ¿Hace unos meses? Joder, esto... Pero hace unos meses quiere decir que ha habido a lo mejor algún contacto de tantear o qué ha ocurrido. Dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí.
¿Con qué nivel de fiabilidad podemos decir? ¿Sabes qué pasa? Que cuando hablas en este país, ¿vale? Es una puñetera M. No. Porque luego es las coacciones, las presiones, las amenazas. Y yo siempre he dicho lo mismo. Yo con el caso de Tito Berni lo pasé muy mal, porque hubieron mujeres que lo pasaron muy mal por hablar. Entonces, a mí ahora mi meta es protegerlas, ¿vale? Protegerlas, y la gente dice, ¿por qué no hablan? Pues muy sencillo, porque luego nadie las protege, están desprotegidas. Y muchas te tienes que dar cuenta que no tienen papeles, no están reguladas. Entonces, ahí es donde viene el problema. Los políticos se aprovechan de las mujeres que no tienen papeles y por el poder que tienen. Y eso nadie está haciendo nada. ¿Dónde están esas feministas que se alzan con esa voz tan alta? ¿O dónde está la ministra que dice que quiere tanto el feminismo y a la mujer y que quiere acabar con la prostitución porque adora a la mujer? No, tú eres una hipócrita igual que todos tus partidos de compañero. O sea, ¿Qué postura plantean las feministas respecto a la prostitución? las feministas dicen que hay que haber una abolición porque dicen que tienen que acabar con los puteros, ¿vale? Pero bueno, sabemos que estas mujeres, el odio que están creando hacia el hombre, no hay nada que tengamos que decir que ya lo sabemos. Pero la realidad no es esa. La realidad es que aquí el país se está enriqueciendo con subvenciones millonarias que están dando a asociaciones que dicen rescatistas, y luego lo que hacen es que verdaderamente ellas son las proxenetas de verdad porque no ayudan a nadie. Y cobran millones de todos los españoles, más de 200 millones de euros. El año pasado creo que hubieron 60 víctimas de trata y de explotación, que estamos de acuerdo que hay que acabar con ello, ¿vale? Pero 200 millones para 60 personas. Que alguien me explique eso. Y eso sale de todos los españoles. No. ¿Por qué crees que la regulación puede, digamos, que beneficiar esta protección? Porque yo he viajado por toda Europa, he viajado por países donde está abolida, donde está prohibida, he viajado también a la India a investigarla, y he visto cosas que desde luego Austria, Holanda, Alemania, Bélgica están totalmente protegidas, y sin embargo te vas a países como Francia, como Suecia, como Inglaterra, como Irlanda, y lo están pasando muy mal. Y nadie se preocupa por ellas. Tú lo que no puede ser es que en Francia les peguen, las violen, les golpeen, y que nadie pueda hacer nada porque ellas tienen miedo porque está abolida la prostitución. Sin embargo, en Suecia es el nivel más alto a día de hoy de trata y de explotación y de migración, y sin embargo en nuestro país se está diciendo que quiere ver el modelo nórdico. ¿Qué modelo nórdico? Si está siendo un fracaso. Han invisibilizado la prostitución, no han acabado con ella. Entonces, luego te vas a países donde está regulada y las ves que están tan bien, que están protegidas, que solo cogiendo el teléfono va la policía. ¿Y por qué tenemos que dejar a estas mujeres porque se dediquen a un trabajo diferente, estigmatizadas y llevadas a la precariedad? No me parece justo. El feminismo no es ir en contra de las prostitutas. El feminismo es ayudar a todas las mujeres en sí. Y las prostitutas, que para mí son trabajadoras sexuales, son mujeres igual que yo, igual que ellas. Y en el caso de ser regulada, digamos que ¿qué mecanismos serían los adecuados para poder protegerlas en el entorno laboral? Pues mira, por ejemplo, en Bélgica han hecho una ley fantástica donde ellas pagan un impuesto todos los días. En Austria, por ejemplo, son 25 euros lo que pagan todos los días. Eso va a las arcas. Y lo que tienen ellas a cambio es visitas de la policía, visitas médicas, pues como, no sé, cursos también de seguridad, tienen baja laboral si se quedan embarazadas, y tienen una protección que en España no la tienes. ¿Y cómo puedes constatar que no están siendo a lo mejor víctimas de trata o de coacción por detrás? Decir, vale, yo aparentemente estoy diciendo que trabajo porque yo quiero ser prostituta y a lo mejor hay alguien detrás que me está coaccionando para hacerlo. Bueno, pues para eso está la UCRIF, que yo tengo la suerte de colaborar con ellos, y para eso está la UCRIF, ¿no? Porque además nosotros, te voy a decir una cosa, nosotros no tenemos inspecciones de trabajo, nosotros tenemos redadas. O sea, tú tienes un piso o tienes una agencia o tienes un club o tienes un hotel, llámalo como quieras, y nosotros sin aviso previo llega la policía con armas y entran sin avisar y entran a saco. O sea, dime a mí si ahí no podrían coger a víctimas. Porque ahora mismo, para entender un poco cómo sería la situación legal de la prostitución en España. No está legal, pero tampoco es ilegal, está en un limbo. O sea, digamos que no está penada, pero no se puede ejercer, digamos que públicamente. Sí puede ejercerse, ¿vale? No hay ningún problema, pero lo que pasa que no, o sea, es un vacío legal, no tiene legalidad, no tiene nada. No está regulada, no tiene nada. Es un vacío legal que hay ahí, con lo cual, pues ellas, las mujeres, cuando vienen a hacer redadas tienen miedo, porque muchas están sin papeles, pero es que a eso es a lo que hay que hacer, ¿no? Ayudar a estas personas, y obviamente que si quieren salir de ello hay que ayudarlas también, claro que sí, yo no digo que no, pero es que estas feministas solamente se lanzan al putero violador. La prostitución no es una violación, y lo dice el Convenio de Estambul. O sea, en el Convenio de Estambul lo dice bien claro. Un servicio contratado, pactado mutuamente, no es una violación.
Y bueno, a día de hoy, entonces, si la prostitución es cobrar por algo que no quieres hacer, pues oye, yo, por ejemplo, en mis años mozos limpiaba, no me gustaba limpiar y no por eso era una prostituta. Y, por ejemplo, las mujeres que se dedican a la prostitución, tú conociéndolas más, ¿por qué argumentan querer dedicarse a la prostitución? A lo mejor si dices, no sé, hay otros trabajos que a lo mejor pueden ser más sencillos o tienen menos riesgos. Es por muchas cosas. Primero, por el dinero que ganan, Uh-huh. ¿vale? Porque no ganan 1.000 euros al mes, ganan mucho más. O sea, Luego, de media, ¿cuánto pueden estar ganando a lo mejor? pues mira, yo, por ejemplo, las que han trabajado conmigo siempre de 150 euros la hora no han bajado, Uh-huh. ¿vale? Entonces, claro, pues a lo mejor venían a ganar pues 4 o 5.000 euros a la semana. Entonces es mucho dinero el que ganan. Luego tú les dices, vete a limpiar o vete a un Mercadona o yo qué sé, o a una tienda de ropa y obviamente pues no van a querer. No. Porque además es que vuelven enseguida y te dicen, no, es que yo trabajar ahí me tienen explotada laboralmente. Uh-huh. Y vuelven. Pero respecto a todo esto, en el caso, por ejemplo, de las que son ilegales, Uh-huh. todo esto, ¿cómo se imagina? Se maneja todo con dinero B. Claro, pero es lo que nos obliga el Estado. O sea, no es que nosotros no... O sea, nosotros queremos No, que pero se me regule. refiero que cuando te viene una redada, si a lo mejor tú estás manejando tanto efectivo, ¿qué ocurre con eso? Pues entonces es cuando vienen y dicen, han desmantelado una vivienda donde habían tantas víctimas, pero luego cuando llega los 3 días o los 2 días que tiene que pasar en el calabozo, queda todo el mundo libre porque no hay nada donde rascar. ¿Y el dinero? Pues el dinero muchas veces se lo queda al juez, ¿vale? Hasta que pues salga el juicio, etcétera, etcétera. Y hay veces pues que lo tiene que devolver porque muchas veces es dinero también de ellas que te dicen guárdamelo en la caja fuerte para que no me lo quite nadie. ¿Y esto tiene una regulación parecida a lo que pueden ser las saunas, por ejemplo? Es que, no sé, yo también creo que hay como un vacío legal. A ver, nosotros nos obligan a hacer salón de masajes, ¿vale? Saunas, spas, hoteles, pero no es porque nosotros queramos, es porque nos obliga la ley. A mí me encantaría ir a Hacienda y que me hicieran un IRPF como ahora se está planteando Italia, por ejemplo, ¿vale? Pues que aquí en España ni se lo plantean. Por ejemplo, con el tema de las saunas de Begoña Gómez y demás, ¿tienes algo de información? Bueno, pues yo pienso que vergüenza le debería dar, ¿no? Al presidente del gobierno, que su suegro ya ha fallecido, dedicándose a este mundo, según se dice, según se cuenta o según sea, que justamente sea el abanderado de la abolición cuando en su casa han vivido de esto. Un poco asociado a todo el tema de lo que estamos hablando, ¿crees que además del consumo de prostitución que había en torno a ciertos diputados, también puede haber cierta vinculación a tema de trata o de tráfico de menores? Mira, yo pienso que lo que está pasando ahora, ¿vale? En realidad, me llegan los teléfonos de las mujeres que han sido contratadas, que salen del volcado del teléfono de Koldo, y la mayoría no tenían papeles. Y la mayoría tenían miedo a hablar. Y la mayoría tenían miedo porque se fueron a sus países, que de hecho muchas eran brasileñas y colombianas. Entonces, si esto es verdad, me estás diciendo a mí que un exministro, y a día de hoy diputado, porque todavía no ha dimitido, está coaccionando y amenazando a mujeres por ser prostitutas y no tener papeles. ¿Esto está dejando que pase el gobierno de España con un exministro suyo y un exdiputado y a día de hoy diputado del grupo mixto? Pero yo creo que esto además desde la perspectiva de las prostitutas, yo creo que pueden tirarlo en contra de ellos, porque sí que es verdad que puedes tener miedo, pero tú puedes decir, estás amenazando y tú puedes mostrar que hay un ministro amenazando a una persona vulnerable, una persona que no tiene papeles, a una mujer además, y yo creo que lo pueden utilizar mucho en su contra, en el sentido de, yo no tendría tanto miedo porque realmente te deberían tener más miedo ellos a ti que tú a ellos, porque si tú te pones a hablar y a contar... Tuviste Miss Asturias, lo que dijo, ¿no? Que tenía miedo y es española. Pues imagínate las mujeres que no tienen papeles. También es el miedo al salir, ¿no? Públicamente, al que muchas familias no saben que se dedican a esto. Y tú sabes que están apareciendo demasiadas imágenes de ellas y luego la presión del país y la presión de la prensa está haciendo mella en ellas. En la entrevista que hiciste con Cristina Seguí, dijiste que dentro de los 121 diputados que tenemos, gran parte de ellos no están libres de pecado prácticamente ninguno. Mira, yo a Cristina Seguí le tengo mucho cariño porque además es amiga mía y ha apoyado muchísimo este colectivo porque ella sí que ha apoyado verdaderamente a las mujeres. Y yo pues le hago entrevistas porque además le honra mucho que muchas cosas sabe de mí y las ha callado. Y más siendo condenada como ha sido condenada por un juzgado, ¿verdad? Por decir putero al señor Ábalos y ahora pues salir todo lo que está saliendo de la UCO. Entonces, yo lo que digo es que si estas mujeres hablaran, el Congreso
y mucha parte de comunidades autónomas caerían. Incluso también el Ministerio de Igualdad tiene constancia de estas cosas. ¿Tú me quieres decir a mí que no sabes tus compañeros cómo son? Pues entonces no estás preparada para ser ministra de Igualdad. O sea, que ha habido encubrimientos de compañeros de partido que probablemente están participando todo ello, ¿sí? Posiblemente yo creo que sí. No te lo puedo asegurar, pero vamos, desde luego lo que está pasando en este país es una hipocresía absoluta y no me creo que la señora Ana Redondo supiera de estos temas. Y si no, ¿por qué yo cuando le he mandado una carta al fiscal general para que apoyen a estas mujeres, esta señora no me ha apoyado? Tanto que decía que quería quitar a todos los puteros de su partido. No ha habido ninguna respuesta. Vino una respuesta, pero me dijo que el caso Koldo se estaba estudiando y dije, es que no te estoy diciendo que estudies el caso Koldo, te estoy diciendo que investigues qué está pasando con estas mujeres que están siendo coaccionadas, amenazadas y presionadas. En el caso de Jessica, ¿la conoces? Sí. ¿Cómo lo está viviendo? Lo pasó muy mal. Lo pasó muy mal. Muy mal porque mediáticamente, pues bueno, ya lo vimos todos, ¿no? Entonces a mí no me parece justo. Ella cobró por un trabajo que ella hizo, que es el de acompañamiento, y no me pareció justo todo el saqueo que hubo, porque realmente el que ha cometido el delito no es Jessica. Quien ha cometido el delito ha sido quien le ha pagado dinero público a esta mujer. O sea, que era dinero público, no era dinero privado de Ábalos, como él dice Lo dijo ella ante un juez. Susana, ¿crees que estamos ante un caso de encubrimiento político generalizado, con el caso a lo mejor de Marlaska, de Ángel Víctor Torres, con el tema de Aldama? Aldama lo dijo, ¿no? Que había pagado sitios donde había estado Ángel Víctor Torres. No lo dice Susana Pastor, lo dijo Aldama. Yo cuando pasa lo del Tito Berni, a mí ya me llegan comentarios de que Ángel Víctor Torres también estaba metido en algún ajo, pero yo siempre digo presuntamente. ¿Quién no está metido? Claro, pero ¿sabes qué pasa? Ya, pero es que, ¿sabes qué pasa? Que me da coraje, ¿no? Porque es que antes los españoles salíamos por cualquier cosa y ahora nos quedamos en la calle. Yo creo que es una cuestión ya de indefensión aprendida, de que la gente se ha dado cuenta de que no pasa nada. Ha habido Ferraz, y se dan cuenta que tienen a un presidente que le da igual absolutamente todo. Yo creo que una parte de la población muy adormecida que no quiere darse cuenta del nivel de degradación que ha llevado el país. Pues tenemos que tomar ya medidas, ¿no? Porque yo creo que ya nos están tomando bastante el pelo. Sí, pero es que las medidas, yo creo que como se tomen las medidas que se tienen que tomar, algunos acabamos en la cárcel. Yo creo. Ya, mira, te voy a contar una cosa. Yo cuando pasa todo lo de Tito Berni, ¿vale? Bueno, cuando yo empiezo a hablar un poco de los políticos, a mí entran en mi casa a robar. Y lo único que me robaron fueron pendrive, que no había nada, porque dije, soy rubia, pero no soy tonta. Entonces me hizo gracia, porque además mis perritos estaban medio dormidos, yo tengo 2 boxers preciosos, estaban medio dormidos, yo entré en casa, estaba todo desmantelado, y solo me habían cogido los pendrives que habían en la casa, oye, no me dejaron ni uno. Yo obviamente lo denuncié, ¿vale? Y a los 2 días me hicieron una redada muy grande en el local donde yo tenía. Cuando nunca habían venido así, porque yo siempre les he abierto la puerta a la policía, jamás les he cerrado la puerta, ¿vale? Porque yo no hago nada malo, así que yo siempre les he abierto la puerta cuando me han llamado. Y mi pareja me dijo, o lo dejas o acabas en la cárcel. Y tuve que dejar de trabajar en este colectivo. ¿Conoces el caso, por ejemplo, de las menores tuteladas? Conozco el caso de las menores tuteladas y desde aquí quiero lanzarle también a mi amiga Cristina Seguí, porque cómo puede ser que aquí todo el mundo diga la presunción de inocencia para todo el mundo, pero a ella la han condenado por meterse con Mónica Oltra y sin embargo es una señora que su expareja está en la cárcel por abusar de una menor y ella ahora está imputada por encubrimiento de un menor. Además que creo que es un caso que ha tenido bastante poco recorrido mediático para la gravedad de los hechos que se están juzgando. Y además ella se lo ha currado muchísimo, yo lo sé de buena mano porque quedo mucho con ella y esa chiquilla, ¿cómo puede ser que una niña fuera esposada siendo una víctima ella? ¿Crees que esto es algo que puede ser más generalizado de lo que creemos? Sobre todo muchísimo, muchísimo. De hecho, yo siempre lo digo, luego muchas niñas tuteladas pasan a ser trabajadoras sexuales y muchas empiezan a contarte y te dicen ya que donde estaban en los centros abusaban de ellas. ¿En serio? Sí. O sea, que hay casos de pedofilia en... Es una pena, ¿verdad? Porque al final son tuteladas, ¿no? Y deberían de estar más controladas. En teoría están en manos del Estado y deberían estar... Una pena. Pero eso es lo que ocurre aquí en España y lo que dejamos que ocurra. ¿Crees que esto también es algo que está como generalizado, sobre todo en Hispanoamérica? ¿Este tipo de explotación sexual? Mira, nosotros tenemos de todo. Tenemos mujeres hispanas, tenemos marroquíes, tenemos argelinas,
tenemos de los Emiratos Árabes, tenemos inglesas, rumanas, francesas, españolas. Las españolas lo que pasa que lo bueno que tienen es que se pueden ir a países donde está regulada, porque obviamente como son europeas pueden moverse por donde quieran. Pero nosotros no solamente hay mujeres hispanas en este mundo, hay de todo. Hay de todo. Pero, por ejemplo, en la parte más de, digamos que, trata de menores, Hispanoamérica ha tenido como, digamos que, ha sido, la región en la cual más se ha dado todo esto y que al final mucha gente, por ejemplo, de Estados Unidos va a estos países para intentar, digamos que, aprovecharse de estas situaciones. Sí, puede ser, pero eso es lo que debemos de hacer que no pase aquí en España. O sea, aquí no puede haber una abolición para que todas estas cosas tampoco pasen, porque tú con una abolición le estás quitando armas a la policía. Le estás quitando armas en todos los sentidos. De hecho, quitaron la publicidad, porque a la señora Irene Montero se le ocurrió quitar la publicidad que decía que promovía la prostitución, y ha sido un arma muy básica que le has quitado a la policía, porque la policía, según la publicidad, sabía cuántas viviendas y cuántas mujeres habían trabajando en el país. O sea, tan lista y tan inteligente que se ha creído, metió la pata hasta el fondo, como siempre. ¿Por qué crees que no quieren escuchar este tipo de argumentos de cara a dar protección? Subvenciones, muchísimo dinero en juego y sobre todo pues el que en estos casos pueden apoderarse de estas personas que están indefensas. ¿Y no crees que pueden llevar a lo mejor ese chiringuito también en la parte de regular, como creando agencias de protección, también cuando ya esté regulado? No daría tanto dinero. No. Mira, por ejemplo, hablamos de la migración ilegal, ¿vale? Tú cuando llegas, yo escucho muchas cosas, ¿vale? Mi pareja es de Tetuán y entonces yo sé muy bien cómo funciona allí en Marruecos. Además, me empapo de todo porque a mí soy una persona que me intereso mucho por esas cosas, ¿vale? Entonces tú, cuando quieres salir de Marruecos, necesitas un visado que te lo tiene que dar el gobierno de España. A la mayoría no se lo dan porque tienes que cotizar. La mayoría de marroquíes no cotizan. Entonces, ¿qué pasa? Que tienen que venir con patera. Cuando llegan con patera, ¿quién les está esperando con los brazos abiertos? Cruz Roja, Médicos del Mundo, Cáritas, ¿qué son? Asociaciones subvencionadas. ¿Por qué? ¿Por qué en la Dana no apareció nadie? ¿Porque no les daban dinero? Si es que está más claro. Te voy a comentar, se habla muchas veces de que el CNI colabora con, digamos que, prostitutas. ¿Esto ocurre? Nosotros tenemos clientes de todo. Abogados, jueces, guardias civiles, policías. De hecho, yo fui una de las personas que también me presenté como acusación particular en un caso que ocurrió en Cantabria, que un guardia civil vino de chulito y sacó la placa y dijo, como soy guardia civil, no pago, devolverme el dinero. Pero, por ejemplo, ¿te puede venir el CNI y decir, mira, necesito que dos de tus chicas hagan un trabajo conmigo? A mí si me lo dicen, si no pagan, de ahí no se mueve nadie. Es que, a ver, y estos a lo mejor son rumores, pero dicen que muchas veces el CNI tiene muchos infiltrados en torno a las prostitutas precisamente porque lo puede utilizar para sacar información y para sacar, digamos que, información sensible. Bueno, Villarejo ya lo dijo, ¿no? Información vaginal. Trampas miel, ¿vale? Y además es verdad, o sea, es que muchas cosas de las que has dicho ese señor, a mí me cae genial porque es que es verdad, muchas cosas de lo que dijo es cierto, no es mentira. O sea, Villarejo, dirías que gran parte de lo que dices es verdad. En este mundo sí. ¿Sí? Volviendo un poco al tema de Marruecos, ¿qué crees que hay en Marruecos que los políticos españoles tienen tanto interés en ir para allá? Bueno, yo misma tengo una empresa allí, porque me sale mucho más rentable. Muchos marroquíes lo dicen, que les dan Sí, ganas sí. de volverse para allá, que emprender en España está complicado. Sí, porque mira, me costó hacer la empresa 450 euros, no pago impuestos durante 3 años por ser española y no pago autónomo, ¿vale? Así que imagínate si ganas. Marruecos tiene algo bueno y algo malo. Lo bueno que tiene es que los marroquíes no se preocupan por la política en absoluto. Es más, a mí cuando me dicen un marroquí odia a un español, digo, pero si ellos no se preocupan por nosotros, como nosotros nos preocupamos por ellos. Y luego la influencia, hombre, pues como en todos los sitios, ¿no? Los políticos cuando entran en el poder, yo no sé por qué, todos quieren meter la mano en el saco. No. Lo tengo clarísimo. Ya, a ver, muchas veces los países que menos tienen que votar algunas cosas o que menos influencia tienen en la política son los países en los cuales hay menos problemas alrededor de la política, precisamente, porque al final, cuando la gente tiene que dedicarse simplemente a ganarse la vida y no hay un circo político en el cual estar pendiente como si fuera el Sálvame, pues la gente se dedica a trabajar y das unos marcos regulatorios que permiten a la gente trabajar, pues ocurren estas cosas. Exacto. Tema también interesante, el tema de las 18 lobas. ¿Qué me puedes contar sobre ello? Mira, el tema de las 18 lobas es un tema que a mí me pasan, ¿vale? Y yo me meto de lleno en ello, porque además yo siempre he pensado que los niños no se tocan. Niños o niñas, me da igual, no se tocan. Los niños son niños, deben de tener una vida feliz, o por lo menos lo que puedan, hasta que lleguen los 18 años y ya pueden tener ellos las decisiones que quieran. Y yo me metí a defenderlo, pero me amenazaron, ¿vale?
me dijeron que cuidado, que estaba metiéndome en la Champions League y podían tener represalias en contra mía. Con la Champions League decimos que a lo mejor te estás metiendo con un tipo de gente que tiene unos gustos sexuales bastante reprobables y con gente de muchísimo dinero. Joder. O sea, que podríamos decir que por eso, digamos que películas como Sound of Freedom y demás están tan censuradas. Sí, sí. Además es que ya te digo, a mí cuando me pasó eso, bueno, yo dije, esto está en Europa, veremos qué es lo que pasa, pero fue un caso que no ha sido casi mediático y sin embargo hubieron 18 menores que fueron abusadas. Es un tema que yo creo que cuando lo sacamos aquí a comentar, de que yo creo que hay una agenda para intentar normalizar o llegar a legalizar la pedofilia, yo creo que es una agenda más que evidente de que hay una serie de personas que desde hace mucho tiempo, pues lo vemos en Hollywood, que tienen unos gustos sexuales que yo creo que no son en absoluto respetables ni que se deben respetar jamás, y que poquito a poco yo creo que se va acercando cada vez más a los niños a esta, digamos que perversión, que se encubre muchas veces de diversidad, que se encubre muchas veces de libertad sexual, de educación sexual, y que yo creo que está calando demasiado en la gente el que se permita cada vez a los niños acercarse a una serie de personas que no tienen unos muy buenos incentivos alrededor de ellos. Mira, yo te tengo que decir que, por ejemplo, Marruecos, ¿vale? Es un país donde mucha gente de aquí, de España, van a contratar, bueno, a contratar no, en este caso no es contratar, van a estar con menores. Y eso es una pena, porque los niños es que no se deben de tocar. Mira, yo lo que tengo muy claro es que en mi sector, los que trabajamos de verdad y trabajamos contra la verdad, no trabajamos con menores, no trabajamos con mujeres explotadas, ni trabajamos con mujeres que sean víctimas. Y sin embargo, somos los primeros que en el momento que vemos algo, tenemos un número de teléfono, contacto directo con la UCRIF, para llamarlos y que vengan enseguida. O sea, eso lo tengo clarísimo. Otra cosa es quien haga mal las cosas, pero para eso está la policía, para hacerlo. Pero es una pena que con la abolición va a pasar. Y van a haber muchos menores prostituidos, porque los menores sí son prostituidos, porque las mujeres trabajadoras sexuales no son prostituidas, se prostituyen a ellas mismas. O sea, ¿que dirías que la abolición puede precarizar incluso más esta situación? Sí, está pasando en países como Suecia. Suecia hace 15 años que no hace un informe. ¿Por qué no lo hacen? Porque saben que ha sido un fracaso absoluto. Y sin embargo, nuestro país está diciendo que es el modelo sueco. Mira, iros a tomar por saco. No tenéis ni puta idea de lo que es la vida real. Y la vida real es esta. Y no vais a acabar ni vosotros ni nadie con la prostitución. Si yo he ido a Qatar y la prostitución existe. Si en el Mundial de Qatar hubo prostitución a mansalva. Las españolas se iban para allá disparadas para ganar dinero. ¿Qué me estáis contando? Cuando en Qatar está penado con cárcel. En Emiratos Árabes también pasa. Pues claro que sí. Y lo que es una pena es que en países donde está ilegalizada o donde está prohibida, ahí es donde está ocurriendo los casos con más menores. Y vuelvo a repetir, es que los menores no se tocan. ¿Y esto es lo que quiere este país? Pues bueno, pues cuando consigamos la abolición, que no va a salir porque lo tengo clarísimo, porque si no estas mujeres hablarán, y lo tengo claro también, y es normal porque están defendiendo sus derechos y su bolsillo, pues entonces veremos qué es lo que pasa. Pero la abolición es lo peor que puede pasar. Y quien está fomentando todo esto son los políticos. Y nos están utilizando como si fuéramos una herramienta política. En realidad no les importamos una mierda. Lo que están haciendo es nos utilizan como herramienta política. Cada vez que hay un problema en el país, sale la prostitución por el medio. Dejarnos en paz ya. Tomar ejemplo del señor Mariano Rajoy, que quiso regularla. Hazme como una carta a los Reyes Magos de lo que crees que podría ayudar a solucionar, digamos, que gran parte de estos problemas, o que podría ayudar a que, yo qué sé, hubiera menos tráfico o menos trata de personas, menos delitos contra los menores. Mis problemas, yo tengo la suerte de que si no me dedico a esto, ya lo ves, me dedico a otras cosas, quiero decir. Esa es la suerte que tengo. El problema es de las mujeres y de los hombres que no pueden ejercer otros trabajos, o que a lo mejor tienen muchas familias que mantener y necesitan dedicarse a este trabajo, o porque quieren o porque ganan más, ¿vale? Aquí lo que se tiene que hacer es regular, y es la hora de plantearlo ya en el gobierno, y más después de todo lo que está pasando. Se tiene que regular por unos beneficios, por una seguridad social, por unos derechos para, por ejemplo, cuando vino la pandemia, ¿dónde estaban los políticos a estas mujeres ayudándolas? ¿Tú sabes quién ayudó a estas mujeres? Estas mujeres les ayudaron a los que nos llaman proxenetas, que tuvimos cerrados nuestros locales y estuvimos manteniéndolas nosotros. ¿Dónde estaban aquí servicios sociales? No podía ser. ¿Por qué? Porque las mujeres no tienen ayuda de nadie. ¿Y dónde estaban las feministas? Estas ultrafeministas que dicen que quieren tanto a la mujer. Es mentira. Lo único que quieren es la pasta que cobran del gobierno, de las subvenciones y los chiringuitos que tienen montados.
Pero ¿no crees que cobrando en negro al final, cuando te has acostumbrado a llevarte íntegro todo lo que ganas, de repente entrar en el sistema, aunque esté regulado, pues o te toca hacerte autónomo, te toca cotizar y ves que gran parte a lo mejor de lo que estás ganando se te va a quedar de por medio en impuestos o en cotizaciones sociales, igual eso te incentiva a mantenerte en el mercado negro? Bueno, pues que lo hagan como lo están haciendo en los países como Austria, como Bélgica, ¿no? Que hagan una cuota todos los días. Tenemos nosotros los que dirigimos estos sitios, tenemos que pagarlo y se acabó el tema. Fíjate tú qué complicado es. ¿Sabes cuánto dinero se ingresaría en España si se regularizara la prostitución? Sorpréndeme. A día de hoy nos cuesta más de 300 millones tenerla empresas rescatistas, ¿vale? Yo les llamo empresas porque para mí son empresas. Si nosotros regularizamos la prostitución solamente pagando 60 euros al mes a estas mujeres y hombres, serían más de 6.000 millones de euros para el Estado. A ver, yo de todas maneras que me parece como muy utópico que lo fueran a regular con tantas, digamos que ventajas tributarias, porque viendo cómo tratan a los autónomos, vamos, no me quiero imaginar, vamos, esas son unas ventajas. Eso es otro debate. Eso ya es otro debate que bueno, que los políticos están abusando de nosotros por todos los lados. Pues a mí cuando me llaman proxeneta digo, pues anda, ¿qué hacienda? La verdad que sí. Eso sí, la verdad que sí, sí. Susana, ¿crees que se utiliza material sexual de estos ámbitos para chantajear a ciertos políticos? Sí. ¿Y cómo se consigue este material sexual? O sea, ¿tienes una cámara encubierta en algún lado? ¿Cómo se consigue? Bueno, pues, por ejemplo, bueno, si es que también lo dijo Villarejo, y es que además es que te vuelvo a repetir, a mí me encanta este hombre porque es que es verdad que dice verdades como puños en este tema. En lo otro no lo sé y no me voy a meter porque tampoco es algo que yo sepa. Pero son las trampas miel que nosotros decimos que bueno, que se utilizan luego para coaccionar. De hecho, aquí hubo un señor, no te voy a decir, ¿vale? Que no dimitió, en realidad lo tiraron y no hizo nada por mantenerse en su cargo. Y a mí lo que me cuentan es que había algo por ahí de las saunas. Pero yo lo que me pregunto es cómo pueden ser tan torpes sabiendo la posición que tienen, exponiéndose a estar en esas situaciones a sabiendas de que probablemente hay alguien esperando a que caigas. Igual que a los deportistas se les hace controles de doping, a los parlamentarios habría que hacerles controles también. ¿Sí? Sí. ¿Cómo de generalizado crees que puede ser? A ver, yo no digo la mayoría, ¿vale? Porque no me voy a meter en ese, pero que hay muchos que deberían de hacérselo, sí. Y bueno, se supone que cuando haces un robo, ¿no? O cuando haces un asesinato, si estás con sustancias que no debes de tomar, es que te dicen que no estás en tus plenas facultades, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos dejando que muchos políticos en sus plenas facultades estén gobernándonos? Bueno, yo creo que a lo mejor van demasiado animados a trabajar. Pues eso. Sí. Se toman un café un poco fuerte. Pues será eso, a lo mejor con un chorritillo de algo. Sí. Podría ser. Y un poco volviendo al tema de las menores tuteladas, cuéntame un poco sobre el caso de Baleares y de Francina Armengol. Yo del caso de las niñas tuteladas de Baleares sí que es cierto que no me he metido muy a fondo, ¿vale? Sé lo que me han contado. Sí que sé de una chiquita que salió de las Baleares que luego se metió a trabajadora sexual y es una de las que nos contó que bueno, que como había sufrido allí tanto abuso y había sido gratis y no tenía cómo mantenerse, pues que se había metido de trabajadora sexual porque era española, ganaba mucho más dinero y que ya lo tenía asumido porque ya lo había sufrido en la infancia, siendo una niña tutelada. Lo que me parece increíble es que no haya nadie levantando un poco, no sé, la voz frente a este tipo de cuestiones porque son graves, no gravísimas. O sea, pero es que no nos dejan. Pero es que ni siquiera incluso en la derecha yo creo que se hace suficientemente. No, ni izquierda ni derecha. Y además es que cuando luego vas tú como sociedad civil, ¿no? a defenderlo, no te dejan. De hecho, España tiene un problema. Tú cuando quieres hablar con un político es como que vas a hablar, no sé, escucha, que te estoy pagando, ¿sabes? Que tú vives por nuestros impuestos y se os ha olvidado que sois nuestros trabajadores, no sois nuestras estrellas del rock, que es como se creen ahora. Entonces tenéis un grave problema porque vivís de nosotros, que somos los que os pagamos y nos tenéis que atender. Y nos cuesta muchísimo. Por ejemplo, el PSOE. Creo que soy una de las pocas privilegiadas que se ha podido reunir con alguien del PSOE para que escuchen este tema. Pero, sin embargo, mis compañeros de otras asociaciones les ha costado muchísimo. Incluso creo que no lo han conseguido. ¿Por qué? O sea, es un problema de España. Entonces nos tienen que atender. Entonces España tiene mucho problema con todo eso. De todas maneras, yo creo que en general el político, cuando te reúnes con él, te dice una respuesta corporativa que parece que te va a ayudar, pero luego en realidad esa respuesta queda un poco en tierra de nadie y al final no se acaba materializando nada. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo antes pasaba de la política absolutamente, ¿vale? Es más, no iba ni a votar, imagínate. A mí muchas veces me dicen fascista. Yo digo, bueno, pues si por defender la libertad soy fascista, pues soy fascista. Pero yo no votaba, o sea, pasaba de la política. Y sí que te tengo que decir que la primera vez que conocí a un político, me quedé mirando y dije,
¿en serio esta gente nos está mandando? O sea, me quedé loca. Dije, pero si esta gente no tiene ni puñetera idea de lo que es llevar un país, no sabe lo que quiere la ciudadanía, o sea, viven en burbujas, yo lo digo. Sí. Me quedé flipando, o sea, me quedé en shock. A mí lo que parece es que la gente los idealiza demasiado. En el Muchísimo. sentido de que creen de que son, digamos, que gente excesivamente preparada o que saben de lo que hacen, pero que en realidad la mayoría de políticos lo que saben es repetir la narrativa que les dan y son buenos actores más que gente brillante en la práctica. Eso sobre todo. Tú, por ejemplo, ¿qué opinas de la migración ilegal? ¿Tú crees que realmente la gente cuando viene... O sea, yo siempre he pensado que quien fomenta la migración ilegal en este país son los políticos. Bueno, a ver, evidentemente porque les interesa atraer un nicho de votantes y que además las ONGs ganan mucho dinero de la mano y Europa da mucho dinero por mena que te viene. Pero ya no por mena. Me da igual que sean marroquíes, argelinos, que sean hispanoamericanos, me da igual. Pero tú te tienes que dar cuenta que tú les estás diciendo, vente a mi país que te voy a dar papeles, pero nadie les cuenta que durante 2 años van a ser ilegales y van a ser explotados laboralmente. Eso nadie lo cuenta. Entonces, ¿quién fomenta la migración ilegal? Pues modifiquemos la ley de extranjería, ¿no? Que eso también beneficia al trabajo sexual. Modificación de ley de extranjería. El que venga con un contrato como antes hacíamos todos. Mi madre iba a la vendimia a Francia y cada vez que salía de aquí de España se iba con un contrato. Pues aquí lo mismo. Tú vienes a estudiar o vienes a trabajar y ya está, y se acabó el tema. ¿Pero por qué no lo hacen? Pues por lo mismo de la prostitución. Dinero, subvenciones, chiringuitos y todos a vivir del cuento. Y luego me llaman a mi proxeneta. A mí me llaman luego la Madame de España. Y, por ejemplo, países al estilo Tailandia que tienen como tan generalizada la prostitución, ¿cómo lo ves? Tailandia ahora lo bueno que tiene es que creo que también está tomando ya medidas, que ya era hora, ¿vale? Yo estoy en contra totalmente de la prostitución infantil, lo tengo clarísimo. Además es que yo mataría a alguien que veo acostándose con un niño o con una niña, ¿vale? Porque me parece repugnante. Además yo soy madre y soy abuela, lo tengo clarísimo. Y entonces lo bueno que está haciendo ahora es que está tomando por fin medidas. Y ya era hora. Pero te voy a decir una cosa, todo el mundo dice Tailandia, pero yo en India lo pasé peor que en Tailandia viendo la prostitución. ¿En qué sentido? En que hay mucho niño menor de edad prostituyéndolo y que nada más bajas del aeropuerto y ya los taxistas mismos te están enseñando fotografías. ¿Pero ofreciendo? Sí. Sí. Wow. Sí. Y es un país donde está ilegal. Joder. Y eso es lo que hay que acabar. Y eso es lo que no hay que permitir que venga aquí a España. Pero yo lo que no entiendo es luego todo este dinero que se manda muchas veces desde el gobierno de España para países del tercer mundo para proteger a la infancia, no sé qué, ¿dónde va? ¿Pero tú crees que llega? No, ni de coña, pero es que luego veo estas narrativas de vamos a proteger la infancia, los niños pobres, y te encuentras esta situación de que vas a la India y te están ofreciendo violar a un niño. Mira, cuando pasó lo del terremoto de Marruecos, ¿vale? Yo quise ir a ayudar. Yo soy una persona que a mí cuando pasan desgracias me da igual de dónde sea, ¿vale? También fui al terremoto de Turquía y quería ir al terremoto de Marruecos. Intenté hacerme con todas las medidas posibles para poder ir a ayudar. ¿Sabes lo que hicieron? Las ONGs, te digo, Médicos del Mundo, Aldeas Infantiles, etcétera, etcétera. Me dijeron que podía hacer ingreso por Bizum, transferencia inmediata, llamada telefónica, SMS o por tarjeta. Pero en ningún caso me dijeron cómo podía ir a ayudar de verdad. Entonces yo cogí, hice una colecta y la mandé yo misma para Marruecos. Bueno, es un parecido a lo que ha pasado en la Dana, que era Igual. como todo a través de Cruz Roja y si se te ocurre ir es que eres un peligroso ultraderechista. La Dana ha sido lo que nos ha abierto verdaderamente los ojos a todos los españoles de estas ONGs, que yo no sé todavía cómo tienen vergüenza algunos comercios en Valencia de venderte los décimos de la Cruz Roja, porque yo digo que ni agua les tenemos que dar. Y sobre todo el que nos demos cuenta de que todo esto son chiringuitos que están montados y que los estamos pagando todos los españoles. Para nada. La Dana ha sido catastrófico y no hemos tenido ayuda de nadie. De nadie. Como valenciana, ¿cómo lo habéis vivido? O sea, me has comentado antes que todavía hay ciertas zonas que siguen afectadas, que no tienen cobertura. Mira, yo soy de Torrente, ¿vale? ¿Ábalos? Sí, del pueblo de Ábalos. Pueblo de Ábalos. Además es gracioso cuando dicen Torrente porque mucho a Santiago Segura. En fin, yo me acuerdo el día siguiente de la Dana que me desperté y le dije a mi pareja, vámonos porque yo no me hago con mi familia y yo tengo que saber cómo están. Y me acuerdo que cuando cruzamos el puente, que cruza Torrente con Picaña, ahí no podías ya pasar, estaba todo lleno de coches, habían cadáveres. Había gente gritando porque llamaban a sus fallecidos para ver si los encontraban y gente desaparecida. Nosotros íbamos con zapatillas y con pantalones, nos metimos en el fango como pudimos. Había gente de la UIP sin uniforme porque se lo quitaron para ayudar.
y aquello fue, es que no sé, nunca he vivido una guerra, pero ya no me hace falta vivirla. No, a ver, es que yo creo que hasta que un poco se empezaron a enseñar imágenes, que además se enseñaron un poco al margen de los grandes medios, que además los grandes medios lo enseñaron cuando ya era inevitable. Yo creo que veías la situación de muchas personas de decir, tengo, no sé, a mi vecina con un cadáver en el garaje. ¿Sabes? Y tenerlo ahí durante días, prácticamente. O sea, eso yo creo que nos ha enseñado y es algo que yo creo que cuando veíamos situaciones de los vecinos que expresaban esa ira y que los políticos decían, no, no sé cuánto, es como, joder, cuéntaselo a alguien que realmente ha tenido que estar con el vecino, el cadáver del vecino ahí durante una semana y que nadie le dé ayudar, sin agua, sin comida, sin nada. Y claro, tú piensas, yo estoy pagando un montón de dinero en impuestos, ¿para qué? Para que en esta situación me vea así. Y que luego que encima te digan que es mentira. Un amigo de mi hijo estuvo 10 días con el cadáver de su abuela. A día de hoy lo ves y el pobre hombre va todo el día con pastillas. No, es que es normal, joder. O sea, yo a veces, ahora, antes no, pero ahora sí que me pasa. Y a veces cuando paso por ese puente, pues claro, veo los cadáveres de esas personas que yo vi. Para mí no fue nada agradable, o sea, y la gente gritando, o sea, ese chillido no se te va a olvidar nunca en la vida. ¿Sabes lo que es levantarte e ir a ayudar y solamente escuchar silencio para que la gente esperaba la respuesta de sus familiares? Joder. Eso fue muy duro. Y han sido unos sinvergüenzas. Me da igual derecha que izquierda, han sido todos igual. Lo único que han hecho ha sido ir a hacerse la fotografía y allí no ha ayudado nadie. Nosotros estamos todavía sin carreteras, estamos todavía sin líneas móviles en muchos sitios, muchos apagones de luz y de agua y no nos hace nadie caso. Y mucha gente que está viviendo en situaciones precarias y eso no se dice y Valencia necesita todavía mucha ayuda. Bueno, y que viendo también lo que pasó con el volcán de La Palma, creo que todavía hay gente que sigue viviendo en contenedores y que tiene pinta de que no va a tener una solución en un corto plazo, ¿sabes? Y yo creo que esto lo que nos muestra realmente es que el español se cree que tiene ahí un seguro que le va a ayudar en cualquier momento y ese seguro no existe. Yo solo digo que no debería pasar a nadie lo que nos pasó a nosotros y lo que estamos pasando todavía. A mí antes me costaba 15 minutos llegar a la ciudad de Valencia, ahora me cuesta 1 hora, ¿vale? Nosotros todavía no tenemos metro, aún no lo tenemos establecido. Pero sobre todo me da mucha pena los niños que todavía tienen esa sensación de miedo, que cada vez que caen 4 gotas están atemorizados, No. ¿vale? Porque son traumas que han pasado, quieras o no. Y muchos niños que se vieron con el agua hasta aquí. No. Y los políticos no han hecho nada. Y para mí es tanto sinvergüenza Mazón como Sánchez. Los dos han sido unos ineptos y los dos se merecen, pues no cárcel, porque la cárcel, ¿para qué? Si al final nos va a costar dinero, porque encima los vamos a meter allí dentro con escoltas, pero sí pues que los inhabiliten ya de la política de por vida. Te iba a comentar, llevándolo un poco al otro lado, ¿también existe prostitución masculina? ¿Es más minoritaria y cómo se gestiona? Hombre, claro que hay prostitución masculina, muchísima. Y te tengo que decir otra cosa de la Dana, que muchas mujeres que se dedican al trabajo sexual, nadie fue a poderlas ayudar. Y hubiera muchas que vivían en locales y se quedaron sin casa y sin nada, y ni fue servicios sociales, ni fueron las feministas, ni fueron nadie. Yo ayudé a 28 mujeres porque no pude ayudar a más, porque no tengo financiación de nadie. Pero ¿dónde estaba el gobierno y dónde estaban las feministas que decían que querían ayudar a estas mujeres? Preocupadas de aprovechar la tragedia para otras cosas, el cambio climático, narrativa. Exacto. Si hay prostitución masculina, cada vez hay más. Las mujeres cada vez pagamos más por sexo. ¿Sí? Sí. ¿Y qué tipo de perfil? ¿Así mujer más mayor o...? De todo, de todo. Hay a lo mejor mujeres que están casadas, ¿vale? Y pues quieren pues tener otras relaciones sexuales con otras personas y pagan por tenerlas. Y cada vez hay más. Entonces a mí me hace una gracia cuando le dicen al hombre violador que contrata servicios sexuales y yo digo, entonces las mujeres que somos violadoras también cuando pagamos por sexo. Yo no he pagado nunca por sexo, pero si el día de mañana tengo que pagar, pues oye, pues pagaré, ya está. Si es que a mí no me importa. ¿Y qué perfil de hombre es? ¿Es también inmigrante, ilegal o cómo es? Hay de todo también. Hay español, hay migrante, hay de todo. Pero lo que te tienes que dar cuenta es que mucha gente se está yendo a los países de África a contratar servicios, sobre todo para gente jovencita. Eso le conté yo a Unai en el podcast, que había mucho turismo sexual en África y cuidado cuando había ciertas señoras que iban para África y que iban a ver otros elefantes. Es verdad, no es mentira, ¿eh? Es verdad. No, es verdad. Y sobre todo de los países nórdicos, fíjate tú, donde más se abandera la abolición es donde más van. Es que, oye, es que es algo que yo no me explico. Donde más dicen que quieren la abolición es donde más contratan servicios. ¿Qué tipo de países tienen así muy generalizado, digamos, de turismo sexual? ¿Así en concreto? Ahora se está llevando mucho Nigeria. Nigeria. Está yendo mucha gente a Nigeria.
Marruecos hubo una época que iban, ahora parece que no van tanto, pero también van. Pero Nigeria está ahí en el boom, en el top 10. Joder. Y también es este tipo de turismo, digamos, que se abandera también de la parte, digamos, que de la pedofilia. También hay esa parte de gente que te viene... Pues seguramente, porque todo va siempre. Es lo que te digo, cuando son países así que pues no están tan desarrollados, cuando son países donde está ilegalizado, es donde vienen las desgracias. Y es que fíjate, si es que lo tienes ahí comprobado, es donde vienen las desgracias. De hecho, en los países árabes, no recuerdo en cuál fue, no hace mucho también mataron a una chica por dedicarse al trabajo sexual. Bueno, hace poco salió, creo que fue en Emiratos Árabes, que a una influencer le habían partido todos los huesos. Sí. Influencer, pero que, pues eso, que supuestamente cobraba por servicios. Sí, bueno, las prácticas estas que, ¿no? Como lo llamaban, hacían caca encima, algo así. Sí. Es que la gente se cree que la gente que trabaja en este trabajo solamente es la gente pobre, y no es verdad. Yo, por ejemplo, tengo una chica que estaba oposicionando para juez y ella me decía, Susana, cuando salga uno de los clientes que a mí me gustan, llámame. ¿Me quieres decir a mí que esa chica le hacía falta? No, pero ella decía, es un extra que me llevo y yo me gusta y lo hago. O sea, cuando decías, este me parece guapo, este me cuadra. Si es que nos pensamos, es que, ¿sabes qué pasa? Que es que se piensan encima que estas mujeres son tontas. Y estas mujeres de tontas no tienen nada. O sea, estas feministas se creen que dicen, no, es que pobrecitas, es que no saben decidir. ¿Cómo que no saben decidir? Son personas como tú y como yo. A lo mejor es que tú te crees que eres su madre y ellas ya han tenido a su madre y a su padre. No nos hace falta una paternidad o una maternidad. O sea, olvidaros del tema. Y dicen que pobrecitas, que vulnerables, que no tienen nada. Mira, tenemos médicos, abogados, tenemos gente que oposiciona para la Guardia Civil, para la policía, tenemos gente que ha sido modelo. Yo no hace mucho tuve una chica que era forense. O sea, ¿y cómo entran ahí? ¿Por qué? Porque son extras que se llevan y ya está. Y les gusta, son extras que se llevan, lo llevan bien y ya está. Pero es que yo siempre lo digo, no sé, es como el que es minero. A mí no me gustaría nunca entrar en una mina. Pobrecillos con lo que sufren para trabajar. Pues hay gente que es minera. O yo nunca entraría a un tanatorio a trabajar, a maquillar muertos, por ejemplo. Pues hay gente que lo hace, pues yo no sirvo. Yo, en el momento que me moviera un dedo, salgo corriendo. Pues hay gente que lo aguanta. Entonces, no es cuestión de juzgar de por qué. Es cuestión de que si lo hacen, hay que darles unos derechos. Y los derechos empiezan por una regulación. No, es que, según me lo planteas, es que no sé. Yo nunca me lo había planteado de esa manera, porque siempre se plantea como de una manera como muy vulnerable. Y tú aquí me lo estás planteando como hay alguien que lo hace como para sacarse un dinero extra. Pues como si yo ahora mismo viene alguien y me dice, Susana, ¿quieres 1.000 euros? Pues si quiero los cojo y si no, no. Ya está. O sea, ¿tendré yo el derecho de decidir si quiero o no quiero? Sí, a ver, mientras no haya ningún tipo de coacción. ¿Mandaré yo de mi cuerpo de hacer lo que yo quiera? Yo no estoy haciendo daño a nadie. Pero yo creo que aquí lo difícil realmente es el constatar que no hay ningún tipo de coacción por detrás. Pero claro, yo lo que pienso Se nota. ¿En qué dirías que se nota? Se nota, porque mira, por ejemplo, hace muchos años, ¿vale? Cuando venían de Rumanía se notaba muchísimo, ¿vale? Claro, en la época que Rumanía no pertenecía a la Unión Europea, ahí sí te digo que sí que había más víctimas, ¿vale? Pero ahora, a día de hoy, en España, no hay casi, si solamente tienes que mirar los datos en el Ministerio de Interior. Y además es que como estas feministas son ineptas, que no saben ni leer ni interpretar, en el Ministerio de Interior lo que te dice es que hay un 3%, ¿vale?, de víctimas de trata juzgadas, ¿vale?, y sentenciadas, y que de ese 3% entra la prostitución infantil, los menores tutelados y los niños que han prostituido sus padres, ¿vale? Y ahí entra la prostitución. Y en la prostitución lo que te dice es que el 95% de ese 1,5% que entra a la prostitución son mujeres. Y luego te saltan estas tontas que no se enteran de nada y te dicen que un 95% de mujeres en España son forzadas. Mentira, es que no sabéis leer. O sea, me estás diciendo que estáis mandando en un país y no sabéis tampoco leer e interpretar ese informe que tenéis ahí, que es de un Ministerio de Interior. ¿En qué notarías que alguien está siendo, digamos, que forzado? ¿En qué se nota? Se nota. Porque mira, yo este verano estuve en Madrid, ¿vale?, trabajando en un hotel y estuve ayudando un poco, ¿vale?, porque era solamente para una temporada cortita y ya está, era para ayudar. Y a mí me vino una chiquita y yo la notaba muy rara, ¿vale? Y al final me acerqué a ella y le dije, ¿qué te pasa? Y me dijo, nada, es que tengo muchos problemas.
pero yo la notaba que algo le pasaba, ¿vale? Porque cuando bajaba a la sala se le veía muy tímida, se le veía que se apartaba mucho. En fin, esas cosas las notas cuando llevas tanto tiempo en esto. Entonces bajé y una de las chicas le dije, mira a ver qué es lo que le pasa. Porque entre ellas se lo cuentan todo. Ellas se defienden, ellas se cuidan cuando están enfermas. O sea, es que es imposible cuando hay una persona que está forzada que no te enteres. Entonces vino y me dijo, esta chiquita no quiere estar aquí. Y vino y le dije, ¿qué te pasa? Me dijo, yo no quiero estar aquí. Le dije, ¿y por qué estás aquí? ¿Te está obligando alguien? Y me dijo, no. Pero es que me tengo que ir, he estado trabajando en una casa limpiando, no me han pagado y me dijeron que me viniera aquí porque aquí ganaría dinero para poderme volver a mi país. Yo cogí el teléfono y además ese día estaba justamente Cristina delante porque vino a hacer un reportaje conmigo. Yo cogí el teléfono y llamé donde tenía que llamar para que vinieran a por esta mujer. Vinieron, se la llevaron y a los 15 días se volvió a su país, que era de México. Es que se nota. Y además es que ellas se lo cuentan todo. Y como se lo cuentan todo, luego vienen a contártelo a ti. Mira, tú al final te haces su amiga, su compañera, su madre, su abogada, su psicóloga, su limpiadora. Si tienen algún problema, vienen y te lo cuentan. Si necesitan algún papel, vienen y te lo piden. Hasta la cita del médico vienen a pedirte. ¿Me quieres decir a mí que nosotros con el tiempo que pasamos con ellas no nos damos cuenta? Claro que sí. Se nota. Por ejemplo, diferenciación a lo mejor entre lo que se llama escort y prostituta, ¿es lo mismo o es lo diferente? Mismo. Lo que pasa que pues, son ¿En qué se palabras de moda y son palabras de moda que han sacado y como ahora modelo de imagen, pues al final es lo mismo. O sea, cobras a cambio de sexo. ¿Crees que ahora en las discotecas se está generalizando como mucho la prostitución? Quitaron la publicidad y estas mujeres no van a dejar de trabajar, se tienen que buscar la vida como sea. Por eso te digo que el quitar la publicidad, aparte de que no la han quitado toda porque muchos servidores se han ido fuera, ¿vale? Que es que encima no han acabado con la publicidad ni pueden acabar tampoco porque no pueden hacerlo, quitaron una herramienta muy básica a la Policía Nacional. Y sobre todo a ellas, que han sido perjudicadas. Tanto dicen que querían ayudarlas, a ellas las han perjudicado muchísimo. Antes había mucha independiente, ahora no hay tanto. ¿Por qué? Pues porque no puede sobrevivir, porque no le llegan clientes, porque no sabe cómo publicitarse. ¿Cuál es la forma de hacerlo? Pues a las discotecas. ¿Pero ni siquiera por internet se puede? No, está prohibida la publicidad. Sí que hay algunas páginas, pero no es lo mismo que antes. Ahora tiras mucho de grupo de Telegram, etcétera. Es que se tienen que buscar la vida como sea. Yo no sé si has ido por ejemplo, tú te vas a Ibiza y en Ibiza las tienes en la calle, están a la espera en las puertas de las discotecas. Eso no lo he visto. Pues sí, está. O soy muy inocente, no sé. Será que eres muy inocente. ¿Tú lo has visto yo, no? Sí, está. Vale, Susana, tema yo creo que le va a interesar mucho a la gente, el famoso parador de Teruel. ¿Pasó algo ahí? ¿Hubo una fiesta entretenida, no? Yo no fui quien llevó a las mujeres, ¿vale? Como se dijo. Es que se dijo que había ido un autobús de Torrente y que había sido Susana Pastor. Yo en esa época no tenía abierto, ¿vale? Porque además era época de confinamiento y todavía no había abierto. Y a mí cuando me llamaron y me dijeron, ¿has sido tú? Yo dije, no, en absoluto, yo no he sido. Eso no es verdad. O sea, no salió ningún autobús de Valencia. Que sí que hubieron mujeres, pues presuntamente sí. Pero que la fiesta se hizo con un autobús, no. Es mentira. Fueron bulos y no sé de dónde sacó ese bulo, quién lo sacó, pero no es verdad. ¿Pero que la fiesta se dio probablemente? Que la fiesta se dio posiblemente, presuntamente, llámalo como quieras, me consta que sí. Susana, ¿tú crees que Sánchez es consciente de todo el faranduleo que se da dentro del partido? Sí. ¿Nivel de conciencia de me suenan cositas o sabe que es algo muy generalizado? Si siendo un presidente de gobierno y siendo un presidente de tu partido no sabes lo que está pasando con tu partido, tienes que dimitir ya. Yo sé lo que pasa con mis empleados, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo puede ser que él no sepa lo que pasa con sus asesores, sus ministros, sus diputados y la gente que le rodea? ¿Y lo que pasa con su mujer? Bueno, pues también lo mismo, ¿no? Yo creo que cuando hay infidelidades, quien no las quiere ver que no las vea, pero eso se nota. ¿Pero por las dos partes o por una solo? A mí me comentan, se rumorea que por ambas partes, pero yo en las vidas privadas de los demás no me meto. ¿Y son conscientes los dos? Eso ya no lo sé. Tampoco me he parado a preguntarle. Es que a mí no me quiere atender Pedro Sánchez. No sé por qué. Por lo que sea. Pues oye, pues tendríamos una conversación muy interesante. ¿Qué hablarías con Pedro Sánchez? Muchísimas cosas. Sobre todo, ¿por qué quiere la abolición? ¿Por qué está engañando así a la ciudadanía y a las feministas de que quiere la abolición cuando luego es mentira? ¿Y por qué su partido vota a la abolición sí y la mayoría de sus componentes, como se está demostrando, presuntamente contratan servicios de estas mujeres y de estos hombres? Susana, con todo lo que me estás contando, que yo creo que
No es poca cosa. ¿No te da un poco de miedo el estar como sugiriendo ciertas cosas de Pedro Sánchez que no han salido públicamente y que podrían, digamos, que ponerle en un compromiso? Y he dicho que son rumores lo que hay, ¿no? Ya, Pero de pero a todas ver. formas, mira, yo siempre he dicho una cosa. Soy la única persona que a día de hoy no tengo ninguna querella, ¿vale? Por ningún político. Y bueno, si me la ponen, pues tendré que hacer al caso al juez, ¿no? Me dirá que lleve pruebas, pues las tendré que llevar. O sea, ¿tienes esas pruebas? Bueno, me pongas esa sonrisa, joder. Estás con ganas de... Mira, cuando ocurrió lo de Tito Berni fue algo gracioso, ¿vale? Porque enseguida empezaron a ponerse en contacto conmigo muchas mujeres, ¿vale? Pues por confianza, porque fui una de las personas que hizo las manifestaciones más grandes aquí en el país a favor de la regulación. Y se pusieron tanto en contacto conmigo mujeres que al final hubo un momento que tuve que ir a visitar todas las comunidades autónomas de este país para ir a ver qué es lo que pasaba. Y bueno, pues ahí pues hubieron cosas que se tuvieron que guardar en un buen recaudo y que desde luego en España no están. O sea, digamos que tienes una buena salvaguarda. Yo en realidad no, ¿vale? Pero ellas sí. Y bueno, cuéntame un poco más sobre tus libros. Hice un libro porque hubo un momento que dije, a ver si es que yo, como he vivido en este tiempo, 14 años trabajando en este sector, no me he dado cuenta de la realidad, porque como estas mujeres defienden tanto la abolición, y yo tengo que ir a ver si es que fuera de España es diferente. Entonces hice un viaje por toda Europa, investigué la prostitución en países donde está abolida y donde no está abolida, donde está regulada, y ahí hice el libro que se llama Falsa prostitución destapando la puta verdad. Y son todos relatos de mujeres, de políticos que me atendieron súper amablemente en países donde enseguida pides cita y te la dan, no como aquí en España, que no te reciben, que tienes que pedir audiencia. Y entonces salió ese libro en el que demuestra realmente que la prostitución debe de ser regulada y que deben de tener unos derechos y que lo que no se puede permitir es llegar a la abolición, porque hay muchas personas que sufren mucho con la abolición, sobre todo palizas, violaciones, robos, y eso no podemos consentirlo. Estamos en el año 2025. Si tanto estamos diciendo que queremos una ley de violencia de género, ¿cómo podemos permitir que venga la abolición para que siga también habiendo agresiones hacia las mujeres y los hombres? A ver, yo creo que también hay mucha gente que lo plantea de esta manera porque cree que desde la prohibición se puede llegar a eliminar o conseguir que ninguna persona se dedique a la prostitución. ¿Tú crees que se va a acabar con la prostitución si España abole la prostitución? ¿En No, a serio? ver, siendo objetivo creo que no. Hay que ser un poco ingenuo para creer que la prostitución justamente España va a acabar con ella. A ver, si montas un estado policial que controla prácticamente lo que pasa en cada casa, podrías, pero es un poco, digamos que utópico. La policía ya bastante tiene, con las armas pocas que tiene, que tenemos que nosotros colaborar con ellos para poder tener una unión y que no haya lo que no debe de haber, como para que encima le planten la abolición. La policía yo creo que es la primera que está en contra de la abolición. Lo que pasa es que, claro, como tienen un ministerio que no les deja hablar claramente, pues no pueden decirlo públicamente. Ahora también estoy escribiendo un libro, ¿vale? Que es todo lo que me ha ocurrido durante estos 3 años, que no es poco, en el que se llama... esto fue culpa de un amigo que tengo que se llama Ezequiel Marín, que me bautizó como la Madame de España. Y entonces el libro se titula La Madame que se rebeló contra el gobierno de Pedro Sánchez. En ese cuento todo lo que me ha pasado, cómo me han intentado comprar, cómo me han amenazado, cómo me han coaccionado y cómo han habido momentos que he tenido muchos momentos buenos, pero he tenido muchos momentos malos. Sobre todo hubo un momento que dije, lo dejo, porque cualquier día me meto una paliza y me encuentran en una cuneta muerta. ¿Qué es lo que no te ha hecho dejar de hacerlo? La conexión que tengo con ellas. Hay mujeres que son mi familia. Son amigas, compañeras y sufro mucho por ellas porque yo no quiero el día de mañana verlas en una portada de que han sido muertas por culpa de la abolición. Es que pasamos muchas horas juntas. Es como tú con un compañero de empresa. Y hay trabajadoras que han venido a bautizos de mis nietos, han venido a comidas familiares, a bodas. Son como parte de mi familia. La gente dirá, bueno, es que te aprovechas de ellas. No, yo no me aprovecho de ellas. Yo hago un trabajo por el cual cobro por ese servicio, pero yo no me aprovecho de ellas porque para mí son mis amigas y ellas deciden trabajar en eso y prefiero que estén a lo mejor en sitios como el mío, que a lo mejor que no se tengan que ir a países como Francia a pasar miedo. Pero yo cada vez que veo que una mujer de estas ha sido apalizada o, por ejemplo, muerta, yo sufro mucho. Y sé que con la abolición va a pasar mucho más. ¿En Francia por qué crees que es tan peligroso? Porque está la abolición. Está la abolición, no tienen ninguna protección y no tienen nada. Están solas.
Solas, están solas. De hecho, cuando estuve en Francia, abrían la puerta, primero miraban por la mirilla para ver quién era, porque además no pueden estar juntas varias mujeres tampoco, porque la abolición te prohíbe, porque si no una de ellas es acusada por proxenetismo. Entonces tienen que estar solas. ¿Tú crees que estas personas trabajando de noche pueden estar solas? Es que las van a dejar desprotegidas totalmente, porque la abolición lo que dice es: no puedes alquilar ningún espacio para trabajar, al cliente lo multarán, incluso llegará a penas de prisión, y la publicidad, que ellas lo que han hecho. Yo misma iría a la cárcel si viene la abolición y sigo dedicándome a esto. Te iba a comentar, ¿crees que antes de que saquemos este podcast puede que Pedro Sánchez haya caído? Es que yo creo que Pedro Sánchez ya no tiene dignidad. Cuidado, yo lo admiro, porque te digo una cosa, como político no vale una patata, pero desde luego como tío cojonudo, ya quisiera yo que más de uno tuviera esos cojones de estar ahí aguantando todo lo que aguanta. Yo diría más que cojones, cara dura. También. O sea, porque cojones tiene cara muy dura. También, pero yo no creo que dimita. No creo. Por aquí se ha estado escuchando que sí, pero no creo que dimita. Lo que sí que te tengo que decir es que si este podcast antes se anunciara, no lo publicarías. Eso sí que te lo digo. ¿Qué crees que me van a venir a sugerir? Es que me ha pasado ya muchas veces. De hecho, he sido vetada en muchos sitios, incluso en universidades, por decir la verdad. ¿Qué tipo de cosas le suelen decir para que no te lleven? Que, bueno, pues entonces empieza a meterse todo, pues no sé quién es el que llama, pero empiezan a meterse y a decir que no se puede promocionar la prostitución. Aquí no se está promocionando la prostitución. Lo que se está diciendo es que tiene que haber una regulación y no una abolición. Y que lo que se está diciendo es que los políticos que dicen querer la abolición son los más sinvergüenzas, porque son los que contratan servicios de estas mujeres y tienen la dignidad y la hipocresía de decir todavía que quieren la abolición. Y, por ejemplo, habiendo estado tantos años en esta profesión, ¿cómo identificas un caso de abuso digamos, con una trabajadora? Mira, te voy a contar una cosa que me pasó a mí. Yo, cuando trabajaba, había una chica que entró con un cliente. El cliente llevaba una pulserita y yo dije, yo teniendo pulserita no lo aceptaría, pero bueno, tú mandas, tú decides y tú haces lo que quieras. Ella dijo que sí y yo no sé por qué tenía mi room que me tenía que quedar y me quedé. Pagó media hora, luego volvió a pagar media hora más y a los 5 minutos la oigo gritar. Yo, si oigo gritar a alguien en mi casa, entro. O sea, me da igual lo que me encuentre, entro. Entré y vi a la chica que estaba arrinconada y que el tío pues quería tener sexo con ella sin goma. Entonces yo a ella le grité para que se fuera porque él se estaba alterando mucho y él empezó a amenazarme que me iba a pegar fuego, que no sé qué, no sé cuántos, y que iba a llamar a la policía. Digo, no, espérate, si la voy a llamar yo ahora. Le llamé a la policía y la policía, en el transcurso que él vino, él salió. Cuando salimos, él me pegó a mí un puñetazo. Joder. Y está grabado y además tengo la sentencia y todo. Si yo no hubiera estado en ese momento, ¿qué hubiera pasado con esa chica? Frente a estas situaciones, ¿no tienes a lo mejor a alguien de seguridad que diga, mira, entra ahí? Normalmente tenemos cámaras, casi todos los hoteles tienen botón del pánico, ¿vale? Que ella solamente tiene que hacer así, enseguida va a seguridad. Y yo pues sí que tenía seguridad, pero es que ese día justamente es que nos íbamos ya, o sea, es que nos íbamos. Y entonces, pues claro, en ese momento, pero bueno, que escúchame, que bajaron todas con los tacones, con martillos y con todo lo que había, también te lo digo, para defenderme, ¿eh? O sea, para que te des cuenta, me río porque es que me hace gracia cuando dicen, es que están obligadas. Si yo obligara a esas mujeres, ¿tú crees que esas mujeres hubieran bajado corriendo a defenderme? O sea, dirías que hay como un sentimiento de hermandad. Es que somos una familia. Cuando nos ponemos a trabajar todas juntas, somos una familia. Somos pues una más, ahí no hay diferencias. Somos todos lo mismo. Es más, si a mí me duele la cabeza, enseguida me dicen que me vaya a mi casa. Si me pongo mala, por ejemplo, que estás con gripe, enseguida te dan de todo. Si coges una infección de orina, porque las mujeres somos muy propensas a ello, enseguida te dan todos los remedios que te puedes poner. O sea, si fuéramos tan malos, los que nos dedicamos a esto, ¿tú crees que estas personas vendrían con esa voluntad? Si es que ahora mismo te puedo enseñar el teléfono móvil, que una chiquita que conozco me acaba de pedir dinero y le he dicho, escúchame, vete a mi casa y ve y cógelo. O sea, te lo puedo enseñar. Es que es mi amiga. O sea, es como si ahora viene un amigo tuyo y te pide algo. Es que es mi amiga, no sé, es parte de mi familia. No sé cómo explicártelo. Entonces, la gente no entiende eso. Pero porque la gente habla desde el desconocimiento y desde tanto cine que ha visto, que lo único que ven es las películas estas de Sky Rojo, que lo único que es mentiras y es ciencia ficción. La realidad no es esa. La realidad es que todos nosotros, y quien lo haga mal, vuelvo a repetir, que lo pague.
Yo el año pasado ayudé a 42 mujeres, sin ayuda de nadie, solamente con la colaboración de la UCRIF. Si yo fuera tan mala, yo no llamaría a la UCRIF y la UCRIF no me aceptaría las llamadas. Entonces, basta ya, que nosotros somos gente normal, lo que pasa es que hemos decidido trabajar en un trabajo diferente y ya está, pero no por eso somos malas personas o buenas, hay de todo como en todo el mundo. Y, por ejemplo, ¿cómo sabes si a lo mejor una chica que llega nueva está preparada o está realmente mentalmente capacitada para dedicarse a ello? O a lo mejor simplemente es pues, típico de que te ha pegado de la juventud, de buscar dinero rápido, algo así. ¿Tú cómo evalúas psicológicamente que una chica a lo mejor está tomando una decisión adecuada de esto es para ti, esto no es para ti? Yo no cojo menores de 20 años, ¿vale? ¿Por qué? Porque pienso que con 18 años aún no estás capacitada para asumir esa responsabilidad de si quieres o no. Ellas si quieren que lo hagan, yo no tengo ningún problema, pero desde luego en mi casa con 18 años no entras, ¿vale? Se nota. ¿Por qué se nota? Porque se nota en la cara cuando sale de la habitación. Entonces, en el momento tienes que hablar con ella y tienes que decirle que esto no es para ella. Y tienes que darte cuenta. Si ella quiere decidir que quiere seguir, ya no es problema tuyo, porque ella es la que quiere decidirlo. ¿Y quién soy yo para decirle lo que tiene o lo que no tiene que hacer? Mi trabajo consiste en cuidarlas, en protegerlas y en que estén bien. Por ejemplo, comparando a lo mejor con las personas que se dedican a lo mejor al porno, a OnlyFans, ¿crees que es una situación parecida o es distinto? Casi todas las actrices porno, aunque digan que no, yo creo que al final acaban haciendo prostitución, ¿no? Porque además, de hecho, las conozco y muchas veces lo digo. Fíjate tú que aquí en España no se paga casi el porno. Y luego es una pena, porque esos vídeos se quedan ahí y luego son madres, etcétera, etcétera. Y aquí hay un estigma muy grande. Y aquí hay un problema en España, que enseguida señalamos a la gente. Y eso es un problema muy grande. No sabemos diferenciar. Es que yo lo veo con perspectiva y dices, vale, esta chica es prostituta, pero es prostituta en un ámbito privado. En cambio, si tienes OnlyFans o eres actriz porno, es como que todo el mundo es consciente de ello y digamos que te expones a todo el mundo, por así decirlo. Bueno, y digamos que hay una huella digital que queda ahí. Pues es lo que te estoy diciendo. Cada uno decide lo que hace y si esa persona decide que eso es lo mejor para ella, pues yo no estoy aquí para juzgar a nadie. Y es que soy muy liberal, ¿sabes? Yo soy de las personas que estoy a favor del aborto, mientras no sea un método anticonceptivo, que estoy a favor de la subrogación. Yo soy una persona muy liberal. De hecho, yo creo que a día de hoy no hay ningún partido político que encaje en este país conmigo, ¿vale? Pero yo siempre pienso que las personas deben hacer lo que ellas crean conveniente con su vida y sobre todo no hay que juzgar. Mientras no cometas ningún delito, y a día de hoy la prostitución no es un delito. Y, por ejemplo, por ayudar a salir a chicas que a lo mejor sí que están siendo forzadas, ¿cuál dirías que es la mejor forma si a lo mejor están estas mafias detrás? He intentado ayudar a muchas mujeres que no han estado forzadas y al final las he acabado viendo en otros sitios trabajando, ¿vale? Y yo, hablando con un inspector que se ha jubilado no hace mucho, que además le tenía un aprecio increíble, él me decía, Susana, llevo 40 años y jamás he conseguido que ninguna mujer deje la prostitución, solamente una, y ha sido contigo. ¿Y cuál dirías que es la forma adecuada? Es que la forma adecuada es muy difícil, ¿no? Por eso hay que crear una educación, hay que crear una regulación y en la regulación crear cursos y crear pues charlas y una bolsa de empleo, ¿no? Para ver si esas personas quieren dedicarse a la prostitución o quieren dedicarse a otro empleo. Y eso solamente se consigue con una regulación, no con una abolición, porque con la abolición que te van a dar 400 euros, mujeres que ganan 1.000 o 2.000 euros a la semana, 3.000, 4.000, 5.000, luego tú crees que con 400 euros van a vivir si no te dan ni para pagar la luz. Ya, pero yo creo que eso es más una cuestión de que te acostumbras a vivir a un nivel de vida que dices, no quiero bajar de ahí, como no quiero bajar de ahí, no salgo de aquí. A lo mejor eso es cuestión de bajarte un poco el nivel de vida. Ya, pero vuelvo a repetir lo mismo, es que es una decisión de ellas y de ellos. ¿Quién soy yo para decidir por ellos? Si ellos quieren hacerlo, yo conozco personas que se han hecho imperios y conozco personas que a día de hoy con 60 años siguen ejerciendo la prostitución. Y lo que no se puede permitir es, por ejemplo, tú vas a Valencia, al barrio del Pilar, y que veas a señoras con 70 años que todavía sigan prostituyéndose porque no tengan ni una paga. O sea, eso sí que es indigno. Y eso es lo que pasa cuando no están reguladas, porque como no han cotizado en su puñetera vida, las pobres mujeres están ahí que tienen que hacer eso por 10 euros. Eso sí que es lamentable, que tú veas a mujeres con 70 años. De hecho, yo hace 2 años en Fallas vino una periodista a mi casa, se quedó en mi casa y le dije, mira María, fíjate tú, estas mujeres con 70 años siguen aquí. ¿Por qué siguen aquí? Porque no tienen ni una puñetera paga y eran mujeres españolas. Y eso es lo que no se puede permitir. Que tú con 70 años ya estás jubilado y cobrando una jubilación, bueno, nosotros no sé si llegaremos al paso que vamos, pero no puedes permitir que una mujer no tenga ninguna ayuda por no haber cotizado en su vida.
Pues nada, Susana, muchísimas gracias por haberte prestado y por haber sido también tan valiente venir a contar algunas cosas tan comprometidas, porque la verdad que no, yo creo que no cualquiera viene aquí a decir públicamente ciertas cosas de ciertas personas que puede tener ciertos perjuicios. Y nada, si quieres mandar un último mensaje ahí a cámara. Yo pues quiero mandarle a los partidos políticos que están luchando por la abolición, que no tenéis ni puñetera idea y además que luego venís a consumirla, que basta ya. Que no somos un juguete de nadie, ni herramienta política de nadie. Somos ciudadanos que hemos elegido un trabajo diferente y que la regulación tiene que estar en España y olvidados de la abolición y de todos los chiringuitos que tenéis montados y de engañar a los españoles.